En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones, vuestra sentencia será por eso más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él, y quien jura por el templo, jura también por el que habita en él, y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Jesús habla muy duramente a aquellos que eran los guías de su pueblo. Empieza este evangelio diciendo: «Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas». Guías ciegos, dice el Señor, guías ciegos. ¿Pero por qué? ¿Porque no cumplían lo que enseñaban o porque no enseñaban correctamente? En otra ocasión el Señor dice: «Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen». Es decir, si es un problema tener un guía que no vive como debe de vivir, es mayor problema tener un guía que no enseña lo que tiene que enseñar. Vivimos en este momento, y no solamente dentro de la Iglesia, una profundísima, grave crisis de ejemplos morales, de buenos ejemplos. Políticos, líderes terminan en la cárcel después de haber prometido al pueblo todo tipo de maravillas en la tierra con tal de conseguir su voto. Los escándalos de actores, los escándalos de gente importante en el mundo de la cultura, no solamente del arte, son casi cotidianos. Y no me cabe duda de que eso está generando una mala influencia en los adolescentes y en los jóvenes. Dependerá seguramente de los países, pero al menos en España la violencia doméstica, la violencia contra la mujer dentro del propio hogar va en aumento. Y fuera del hogar, lo que se llaman las manadas, es decir, esos grupos de adolescentes, una parte de ellos, por lo tanto, una parte de ellos significativa es musulmana, pero otros no son musulmanes, y son muchos de ellos adolescentes, jóvenes, atacan y violan a muchachas simplemente porque han coincidido con ellas en una fiesta, en un concierto, o las atrapan por la calle. Esto va a más. Y repito, posiblemente los malos ejemplos sean decisivos, sean importantes. Hay una desmoralización en la sociedad. Pero me parece que eso no es lo peor. Eso es grave, pero no es lo peor. No solo hay una desmoralización, sino que hay una falta de enseñanza. Ya no se enseña. Y al no enseñar, no solamente hay una crisis de moral, sino que hay una crisis de raíz, hay una crisis de principios. ¿De dónde sacamos las fuerzas para hacer el bien y para evitar el mal? Las podemos sacar solo de dos sitios: de un temor al castigo, que cada vez está más diluido, sobre todo entre los menores, en países como España, donde los menores, salvo grandes cosas, prácticamente tienen impunidad, o bien las sacamos de unas convicciones éticas o religiosas que nos dicen que aunque podamos hacerlo, aunque no hubiera castigo, aunque lográramos eludir la acción de la justicia, eso no debemos hacerlo, es decir, la conciencia. Pero la conciencia se forma. Y para tener conciencia hay que tener formación. Por lo tanto, la crisis moral es siempre una consecuencia de la fe, de la crisis de fe. Si no tengo principios, ¿cómo voy a practicar los principios? Solamente habrá leyes
coercitivas, la amenaza de sanciones, y siempre la amenaza de sanciones, por lo menos a determinadas personas y en determinados momentos, no ha sido suficiente como para evitar cometer delitos, a veces incluso crímenes. Por eso el Señor dice guías ciegos, porque están enseñando mal, no solo porque están viviendo mal, sino porque es que están enseñando mal, o mejor dicho, no están enseñando. Si tú no enseñas el amor de Dios y el amor a Dios, y si tú no enseñas también, aunque sea secundario, pero es muy importante, el temor a Dios, estás dejando a esas personas a merced de sus instintos. Algunos, muchos, no harán fechorías, no cometerán delitos, no harán abusos sexuales, no pegarán a las mujeres o engañarán a los hombres, en fin, lo que sea, pero otros sí lo harán. Es decir, si tú no les das una motivación, entonces la ley y la amenaza nunca será suficiente, o al menos no será suficiente para todos. Estos son los guías ciegos, los que no enseñan bien. Guías ciegos que conducen a otros ciegos y que precipitan al abismo a otros que han confiado en ellos, quizá han confiado en ellos sin tener culpa porque estaban ocupando puestos de responsabilidad y se suponía que tenían que enseñar bien. Por ejemplo, de nuevo, recientemente han vuelto con el tema del demonio diciendo que no es un ser personal. Los exorcistas, que saben muy bien de qué va, han contestado diciendo es un ser personal, que entre otras cosas no solo es la enseñanza eterna de la Iglesia basada en el Evangelio, sino que lo ha recordado reiteradamente el Papa Francisco. Bueno, pues si tú no enseñas que el demonio existe, si tú no enseñas que hay vida eterna, si tú no enseñas que hay premio y castigo, y si ya no hablas ni siquiera del amor de Dios y del amor debido a Dios, eres un guía ciego que conduce a otros ciegos que se han dejado volver ciegos deliberadamente o inocentemente y que les precipitas como tú te precipitas al vacío. Tenemos que ser conscientes de que la crisis de hoy es una crisis de formación, es una crisis de fe. Como consecuencia es una crisis moral, pero hay que empezar primero por la formación, por los buenos principios, para que esos buenos principios puedan llevarse a la práctica. Que así sea.